Y yo me le quedé viendo y le digo, varón, nosotros hicimos un trato, yo no quiero aceptar a Cristo todavía, yo no quiero ser siervo en la cárcel porque van a decir que tengo miedo, porque no aguanto, porque esto, y yo lo hago cuando salgo, entonces yo voy a la iglesia. Y él me dice, mira, independientemente, sin ningún compromiso, el Espíritu Santo me está mostrando que yo ore por ti y yo tengo que ser obediente. ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? Yo digo, no, ¿cómo voy a tener miedo? Yo no tengo miedo. Y dice, bueno, entonces levanta tus manos al cielo, que yo quiero orar por ti. Y yo le dije, varón, yo voy a levantar mi mano al cielo, pero cuando se acaba esto, tú agarras tu cosa y te tienes que ir de la celda. Y él me dice, trato hecho. Cuando yo levanto mi mano al cielo, varón, todavía siento la presencia de él. Cuando yo levanto la mano al cielo y él comenzó a orar por mí, le decía, Espíritu Santo, él está ahí. Él es el propósito, ese es el que tú vas a usar, que esto y esto. Y él me dice, ¿quieres aceptar a Jesucristo? Y yo le decía que no con la cabeza, pero en aquel momento yo sentí un impacto tan grande en mi vida como que algo dentro de mí entró. Como literalmente yo sentí que una persona invisible entró a mi vida. Y yo comencé a danzar y a danzar y a danzar dentro de la celda, a dar vuelta. Y los presos estaban asustados porque nunca habían visto lo que estaba pasando en ese momento. Y yo comienzo a botar espuma por la boca. Hasta hoy entendí que era una liberación de parte del Señor. Y en aquel momento yo quedo postrado de rodillas, llorando como un niño. Nunca en mi vida había llorado tanto como ese momento. Y le dije, Señor, perdóname por lo que hice, perdóname por lo que he hecho. A aquella persona que le he hecho mal, te pido perdón por ello. Yo perdono al que me ha hecho mal también, Señor. Y comencé a orar en esa dirección de pedir perdón. Y cuando me levanto de ahí, después de una hora de estar llorando intensamente, el pastor me dice, ahora sí quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y yo sin dar una palabra, la mano sola, quizás muchos dirán, este muchacho está loco, pero la mano sola se me levantaron sin yo decir una palabra. Y cuando el Espíritu Santo me da la vuelta a mi cuerpo, literalmente estaba la televisión prendida y comienzo a ver el bus de Osana que se estaba quemando hace 4 años atrás, que ese fue el mismo día que yo me convertí, cuando el bus de Osana se quemó. Y yo escuchaba en la noticia que pastores y cristianos estaban muriendo quemados dentro de ese bus. Y algo decía a mi espíritu, porque es necesario que algo muera para que algo nazca, para que algo crezca. Porque así como mi hijo murió, hoy en día muchos están naciendo por medio de la sangre. Y en ese momento yo entendí. Y en ese momento, hermano Dixon, en ese momento entendí que era necesario que esas personas murieran en ese bus, porque ya su tiempo había llegado, para que personas como yo, lo vil y menospreciado, como dice la palabra, levantara al Señor para llevar la palabra y para que la gente comience a entender que para Dios no hay nada imposible. Que lo que para nosotros realmente como seres humanos, como hombres naturales es posible, hay un Dios que todo lo hace posible. Que para Él no le importa si cometiste un homicidio, si consumiste droga, si fuiste lesbiana, prostituta. A Él no le importa eso, si eres alcohólico. Él solamente quiere derramar de su Santo Espíritu sobre toda carne. Y yo creo que en esta noche lo que el Señor está haciendo, mira, Dixon, yo no creo en las casualidades, porque Dios no es un Dios de casualidad. Yo desde que me convertí he creído en un Dios de propósito. Y este momento Dios lo tenía predestinado. Y estos testimonios eran necesarios, eran importantes para lo que ahora viene y lo que el Espíritu Santo va a hacer en esta iglesia. Aleluya. Amén. Porque por medio de estas palabras, por medio de estos testimonios que son totalmente hechos de la vida real, nosotros podemos reconocer y entender que hay un Dios que cambia, que transforma y que liberta. Aleluya. Y que para Él no hay acepción de personas. Aleluya. Amén. Bien, Rodrigo, una pregunta que a lo mejor las personas que estén viéndonos y los que están escuchando, yo sé que la palabra felicidad para los teólogos y para todo el mundo es una palabra muy relativa, pero ¿eres feliz ahora que conoces al Señor? Antes decía que mi felicidad estaba basada en la droga,
porque yo decía que amaba más la droga que la propia mujer. Y yo me aferré tanto a la droga que yo decía que esa era mi felicidad. Porque yo me sentía rechazado por mi familia, por las autoridades competentes. Yo me sentía rechazado. El diablo había puesto en mi mente de que yo era una escoria, de que yo no servía, de que toda mi vida la iba a pasar en una cárcel. Pero cuando Jesucristo llega a mi vida, Él pone el verdadero gozo. Y hoy entiendo lo que se predica, de que Él viene a cambiar tu tristeza en baile y tu lamento en gozo. Y entonces hoy en día realmente, varón, independientemente de la escasez, los problemas, las aflicciones, el desánimo que hay y que siempre va a venir a nuestra vida, varón, yo me siento agradecido y totalmente feliz con Dios, varón. Gloria, te voy a hacer una pregunta que a los hermanos les va a gustar y a las personas que nos están mirando. ¿La esposa de él está aquí? ¿Cómo no? Póngase de pie, sierva. Te voy a hacer una pregunta. Ya me dio pena ya. Ya te dio pena. Me imagino que tú mirabas, bueno, y Señor, ¿cuándo viene mi esposa? Y le pusiste el ojo a esa y tuviste que hacerle un día la declaración. ¿Qué esperabas tú y cuál fue tu respuesta cuando ella te dijo sí? Ahora te voy a corregir. Ah, ella fue la que Ella me enamoró a mí. Ah, qué bien. Ella se me declaró a mí. No, en realidad, siervo, en realidad yo creo que esto es de Dios porque para mí es una mujer muy especial, la amo mucho, es una bendición que Dios me dio. Yo le di un día al apóstol cuando le pedí el permiso para andar con la sierva, con mi esposa, y él me dijo, tú eres un hombre muy sabio, pero Rodrigo. La pregunta no me la estás No, que voy para eso, están en la introducción. Dando la vuelta. Y entonces, yo por muchos años, Dixon, desde que conocí a Cristo, yo en la cárcel, pues, cuando me enamoré realmente del Señor de todo mi corazón, hasta el día de hoy lo estoy todavía, más que mi esposa, más que mi madre, más que mis hijos, le pedí una señal a Dios. Por muchos años le pedí una señal a Dios y esa señal venía esto, venía lo otro, muchacha, lo otro y lo otro, pero yo me mantenía creyendo que Dios es un Dios de señal, porque la Biblia dice que Gedeón pedía señales y Dios se la cumplía. Pero un día el apóstol predicó. El apóstol fue que tuvo la culpa. El apóstol comienza a predicar y yo entendí en esa prédica que esa era la esposa que Dios tenía para mí, varón. Y más que felicidad que Cristo me ha dado, ella forma parte de mi vida y también ella hace que yo sea feliz cada día también, varón. Pero ve, varón, queremos al drama. Tú sabes que el drama de saber, porque tú teniste que llegar donde ella y mira, que no sé, que yo quiero que tú seas mi novia. Y en ese momento, ¿qué reacción tú tenías? Porque estamos escuchando tu testimonio y mucha gente piensa y no cree aún dentro de la iglesia cuando son gente nueva, pero ¿cómo le van a hacer caso a este hombre que viene de la cárcel? ¿Cómo le van a hacer caso a este hombre? Y lo que queremos que usted pueda entender es cómo Dios agarra algo que estaba en la cárcel, que nadie lo quería, y de repente pone su mirada en una sierva del Señor y dice, es esta la que Dios me va a dar, y va, y resulta que sí, que es esa, y no necesita buscar otra, porque cuando fue donde esa y le dijo que sí. Lo que pasa en este caso entre nosotros, varón, fue algo muy bonito de parte de Dios, muy especial, porque yo no la conocía a ella, a pesar de que ella venía a la iglesia, nunca la saludé, nunca conversé con ella. Y un día el hermano Rubén, yo trabajaba con él arreglando computadoras, porque hasta ese conocimiento Dios me lo ha dado, pues. Y fui a la casa de la hermana Maribel, donde hacían coinonía, y yo comencé ahí. De repente la sierva me comenzó a llamar la atención, pero nunca le dije nada. Y ya yo le llamaba la atención a ella, pero ella nunca dijo nada tampoco. Como decía Cafubanta, nunca dije nada. Y entonces ella comenzó a orar, y ella comenzó a ayunar y le decía al Señor, quita este sentimiento porque ese es tu siervo, yo no quiero esto. Y yo comencé a orar, sin ella saber, los dos comenzamos a ayunar y orar para que el Señor cortara con ese sentimiento que estaban haciendo. Pero entre más ayunábamos, entre más orábamos, más fuerte se hacía. Y yo comprendí entonces que era de parte de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron con el testimonio del hermano? Denle un fuerte aplauso al Señor por lo que Él hace. Hermano Rodrigo, le damos las gracias. Ponga el micrófono en el asiento.